Hoy vamos a arrancar contándote una historia. No sé si probablemente algunos de ustedes lo sepan. En el mes de diciembre salí de viaje porque tuve que ir a recogerla a mi hija que estaba de intercambio en Alemania. Era mi primera vez en ese país y wow, quedé sorprendido con el avance y el orden y la limpieza y el respeto y wow, de todo lo que hay en Alemania. Me voló mi cabeza. Yo tenía cierta idea de lo que es orden hasta que fui a Alemania. Todo lo demás está desordenado. Todo lo demás está, de veras, es que son muy ordenados. Si dice que va a pasar un tranvía o un bus o un metro a las 7:42, va a pasar a las 7:42. Es impresionante. De hecho, sus carreteras están tan hermosamente hechas que los autos pueden volar a 250, 270 kilómetros por hora sin miedo a que un bache o una imperfección en la ruta los saque. Es increíble. Y nosotros viajamos hasta allá a recogerla a mi hija y pude alquilar una vagoneta y el Señor fue bueno. Era una vagoneta increíble, era una vagoneta tan increíble que creo que nunca en mi vida he manejado y no sé si volveré a manejar un vehículo de esas características. Era tan bueno que incluso cuando me estaba chuequeando, porque no estaba manejando muy bien, solito se enderezaba. En serio, hermanos, solito se enderezaba. No me dejaba. Es más, empecé a pelear con la vagoneta. Me da la gana de ir así. Quiero ir por... No, se enderezaba. Llegábamos a cierta porción del camino que decía velocidad máxima 140 por hora y solita la movilidad. Yo le decía a la Carly, yo no estoy haciendo nada. Este auto está haciendo todo solo. Era tan confiable que decidí abandonarme a su GPS. Tenía una pantalla con GPS que no necesitaba estar conectado a mi celular ni nada, solita funcionaba. Y entonces tú ponías donde querías ir y el auto se movía. Era una maravilla. Entonces mi hija estaba en una población cercana a una ciudad grande que se llama Stuttgart, a 1 hora de Stuttgart, y nosotros teníamos que ir a recogerla de ahí. Por eso teníamos la vagoneta, porque teníamos que cargar las maletas de la Nicole. Era complicado, la logística era complicada. Fuimos, estuvimos, hicimos varias cosas allí. Bueno, por la época del año en la que fuimos, a eso de las 4:30 ya empieza a oscurecer. Entonces, 6 de la tarde era penumbras. Y nosotros a esa hora estábamos saliendo de donde fuimos a recogerla. Nos subimos a la vagoneta y comenzó la conversación, ponernos al día. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Y ella preguntaba cosas sobre Bolivia y preguntaba cosas sobre la iglesia y le contábamos. Y estuvimos manejando. Y en cuanto yo entré a la movilidad, el GPS me avisó a dónde podíamos ir. Yo vi el logotipo de mi hotel, le di clic al logotipo, me trazó la ruta y vámonos. Entonces yo empecé a manejar. Estábamos a 1 hora de distancia, más o menos eso teníamos que manejar. Pero habíamos charlado tanto y habíamos reído tanto y había pasado tanto rato que yo empecé a mirar el reloj y ya era 1:30 que yo estaba manejando. Entonces ya me empezó a parecer raro. Y el GPS me mostraba que todavía me faltaba un buen trecho para seguir manejando. Entonces le digo a la Carly, amor, ¿puedes fijarte en tu celular? Creo que estamos medio perdidos. Y ella me dice, no, porque estás yendo con el GPS. Ya deberíamos haber llegado. ¿Y qué has puesto? He puesto el hotel. La Carly empieza a ver en su celular y me dice, sí, creo que estamos perdidos. Y pasamos por un lugar que ya lo habíamos visto de venida, pero no de venida a recogerla a la Nicole, sino de venida de donde nosotros habíamos llegado. Nosotros habíamos llegado a una ciudad más al norte que se llama Frankfurt. De ahí tomamos la vagoneta hasta Stuttgart y de ahí fuimos a recogerla a la Nicole. Y la Carly me dice, esto hemos visto cuando estábamos viniendo de Frankfurt. ¿Por qué? Porque era un museo donde habían unos aviones Concorde que estaban ahí en el camión para que tú los veas y te llame la atención. Entonces mira la Carly en su celular y dice, nos hemos pasado, nos estamos yendo a Frankfurt. Yo había manejado media hora extra yéndome otra vez a donde no tenía que irme. ¿Por qué? Porque me confié en el GPS. ¿Y qué hizo el GPS? Estábamos yendo a un hotel que obviamente es parte de una cadena de hoteles que debe tener 500 hoteles más en todos los lugares de Alemania, y me ofreció, y yo sin leer, sin mirar, sin nada, dije, aquí voy. O sea que para llegar a nuestro hotel he tenido que volver a manejar otra vez de regreso. En total hemos estado como unas 3 horas en el auto sin motivo. Pasa cuando tomas el camino incorrecto. Ojalá fuese solamente que tomas un camino incorrecto y ya, sino que pierdes tiempo,
pierdes energía y puedes perder mucho en la vida. En este caso solo perdimos tiempo y descanso, pero puedes perder mucho por no saber tomar el camino correcto. Ahora Jesús dice en Juan 14, en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y sin embargo, hoy en día creemos que hay muchos caminos. ¿Por qué? Porque el mundo entero nos muestra que es como que Jesús fuese parte del abanico de caminos que hay en la vida, ¿no ves? Y si no te gusta mucho esto de Jesús, porque a lo mejor has crecido en un colegio católico y te han hecho tragar hostias toda tu vida y ya estás en contra, entonces, tranqui, porque puedes encontrar tu espiritualidad en otro lado. Porque hay muchas opciones. Y es más, hay gente que cree que todas las opciones te van a de alguna manera llevar al Dios verdadero, ¿sí? Pero Jesús es excluyente. Él dice, solo hay un camino, y ese camino soy yo, y no hay otro. No hay manera de ir al Padre. Ahora, lo curioso es que, por ejemplo, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, no solo menciona a Jesús, sino que lo tiene como el profeta más importante después de Mahoma, su profeta más importante. De hecho, hay musulmanes que están esperando la segunda venida de Jesús. Así de importante es para ellos. O los budistas dicen, no, sí, Jesús es un gran maestro. Es un maestro cool, que enseñaba cosas buenas, su mensaje es de paz. Pero cuando tú le preguntas a Jesucristo, Él ni siquiera los menciona. Él dice, no hay otro camino. No hay otro. Hay gente que imagina que hay una especie de panteón de dioses donde todos son como los Avengers y se juntan para sacarse selfies y Jesús está ahí al lado de Krishna, ¿no? Sonriendo. No existe tal cosa. Es excluyente. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Muchos siglos atrás, cuando Roma gobernaba el mundo entero, había diseñado su imperio de tal manera que hay un dicho que llegó hasta nuestros días: todos los caminos conducen a Roma, y es porque así había sido construido el mundo antiguo. No importa dónde tú estabas, había sido conquistado por Roma y llegabas al centro del mundo a través de los muchos caminos que construyó Roma. Pero en nuestro caso, no todos los caminos llevan a donde queremos llegar. Y la semana pasada te conté que íbamos a transitar por la ruta 146 para que Jesús nos muestre cuáles son esas famosas 3 puertas que te mencioné para que lleguemos a la presencia del Señor. Ese es mi objetivo, que tengas comunión con Él en su presencia. Y eso solo sucede cuando has atravesado 3 puertas que yo te voy a mencionar. Hoy comenzamos la primera puerta y todavía tenemos 2 semanas más para otras puertas más. La semana pasada habíamos visto que estas 3 puertas están mostradas físicamente en el tabernáculo de reuniones, que era una carpa móvil que los israelitas construían para poder ejercer, el sistema sacrificial judío, que consistía en animales sacrificados y quemados, ¿sí? Todo este tabernáculo es una figura de Jesucristo, nos está mostrando muchos aspectos de Él y de su ministerio. Y lo que Dios quería es que de tanto ejercitar el sistema sacrificial, los judíos puedan reconocer inmediatamente cuando venga el Mesías, porque iba a ser exactamente lo que hacían en el tabernáculo, pero no lo reconocieron. De hecho, la Biblia nos dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Entonces se perdieron de lo que podían haber recibido en su momento. Y sin embargo, todo eso está cumplido en Jesucristo y tiene un especial significado para nosotros. Para entender esa primera puerta, te he dicho que vamos a estudiar a los discípulos de Emaús. Así que si me puedes acompañar en tu Biblia a Lucas en el capítulo 24, por favor, y vamos a leer una porción extensa de la Escritura desde el versículo 13, pero necesito que prestes tu atención, por favor. En ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban de camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Quiero que prestes atención que estaban a 11 kilómetros. Estaban yendo a 11 kilómetros. Para que te des una idea, con las disculpas de los que me ven por la transmisión, más o menos 11 kilómetros son desde la Plaza Humboldt hasta la Plaza del Maestro en Villa Fátima, ¿sí? Más o menos esa es la distancia de 11 kilómetros.
No sé cómo explicárselos a los que están en otro lado. En Cochabamba diría es allá. ¿Sí? Allá. ¿Ok? Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta poderoso en milagros y también un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres fueron al lugar a comprobarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Quiero que entiendas, hermano, hermana, que Jesús les está diciendo necios a 2 discípulos de Jesús. No se lo está diciendo al X, al hermanito nuevo que lo trajiste a la iglesia y justo le tocó un mensaje de esos que, no debía traerlo hoy día. No, le está diciendo al que viene siempre, al que probablemente trabaja en el equipo de anfitriones, al que probablemente está haciendo el ayuno. A ese Jesús le dice, ¿no te has dado cuenta de nada? ¡Qué necio eres! ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás tan triste? Esto tenía que pasar. Y de la misma manera, yo quiero que el Señor abra hoy día la primera puerta delante de ti, porque probablemente a muchos aún no se nos ha abierto la puerta. Probablemente para muchos de nosotros, gran parte de lo que sucede aquí en la iglesia no tiene sentido, sola y sencillamente porque no se te abrió la puerta para que tú puedas entrar al atrio exterior, donde lo que hacemos es ofrendarle al Señor nuestra gratitud. ¿Sí? Eso va a suceder ahora. Jesús la va a abrir delante de ellos. Esta puerta se llamaba Derech en hebreo, que significa el camino. Y Jesús abre esta puerta de el camino delante de los discípulos de Emaús. Mira lo que dice los versos 27 y 32. Dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los escritos de los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras. La primera puerta que Jesús abre es la puerta de su palabra, las Escrituras. Es lo primero que Él te abre. Ahora, lo increíble, lo que la Biblia nos muestra muchas veces, es que Él es el camino, pero Él también es la palabra. La Biblia dice en el capítulo 1 de Juan que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y que por Él se hicieron todas las cosas y que nada de lo que existe fue hecho sin Él. Él es la palabra y Él dice, yo soy el camino. O sea que la primera puerta que nos abre es Él, su corazón, para que le conozcamos, nos abre su palabra. Y yo te pregunto, a manera de sondeo, y voy a necesitar que alguien levante la mano, ¿no te ha pasado alguna vez que vienes a la iglesia y escuchas la predicación de la palabra? O estás escuchando una prédica de otro ministerio, la estás viendo en YouTube y estás escuchando la prédica, o en un podcast estás escuchando una enseñanza. ¿No te ha pasado alguna vez que mientras escuchas esa palabra sientes como que te estuviese hablando específicamente a ti? Es más, tengo hermanas que me han agarrado afuera de la iglesia y me han dicho, solo faltaba que digas mi nombre, Carlos A. Solo faltaba que digas mi nombre. ¿A alguien aquí alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguien ha sentido que mientras escuchaba el mensaje era como para uno? Eso lo puedo entender.
Lo puedo entender por el poder extraordinario de la palabra de Dios. Lo que me parece, inverosímil, es que el mismo mensaje, porque no hacemos un mensaje on demand, ¿no ve? No es, hoy día es mensaje para divorciadas, por favor, todos los demás retiren. No es así, jamás. Lo que no logro comprender es cómo es posible que una persona que está enfrentando un divorcio sienta que el mensaje es para ella, de la misma manera que una persona que está teniendo problemas en su oficina porque hizo malos manejos de dinero y se ha visto envuelto en malas cosas, siente que esa palabra también es para él. Y al mismo tiempo un muchachito que está peleando con sus notas en la universidad siente que la palabra es para él, pero también una señora que está allá atrás sufriendo porque tiene una hija enferma siente que la palabra es para ella. ¿Cómo es posible que un mismo mensaje sea efectivo para tantas situaciones tan diversas? La respuesta es simple, es que Jesús está abriendo la primera puerta. Cuando Él abre su palabra, esa palabra llega a tu corazón y lo transforma, lo vivifica, lo restaura, lo levanta, porque su palabra tiene ese poder extraordinario. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 4, en el verso 12, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Aquí que parece que el autor de Hebreos estuviese hablándonos de un carnicero. No sé si alguna vez has ido a la carnicería a hacer cortar hueso. Quiero hueso para sopa, le dices, y saco y ¿no? Y tú ves que corta el hueso y se ve lo que queda allá adentro y los cartílagos y todo lo que está allá adentro. Y eso dice que hace la palabra. Entra en tu corazón y entra hasta lo más profundo. Y va dentro. Mira, yo conocí al Señor Jesús cuando tenía 14 años. Y al poco tiempo pude entrar en el ministerio de música porque yo me moría por servir, quería servir. Y entonces los de la música me dijeron, ¿sabes cantar? Yo no sabía nada, ¿no? Pero sí, claro, tengo mucha experiencia en canto. Entonces me hicieron entrar, pero yo era nuevo en la fe. Y me acuerdo que la que dirigía la música, que se llama Paola, nos dijo ese día, a partir de ahora nos vamos a reunir una vez a la semana para compartir la palabra de Dios. Y vamos a hacer un pequeño sorteo entre nosotros y a cada uno le va a tocar un día para compartir. Entonces hizo papelitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos repartió y a mí me sale el 1. Y yo era nuevo en la fe. No conocía, hermanos, nada. Tanto así que yo pensaba que cosas como más vale pájaro en mano que 100 volando estaba en la Biblia, digamos. A ese nivel era mi desconocimiento, ¿sí? Lo que no te mata te hace más fuerte, debe estar en algún lugar en la Biblia. Así pensaba yo. Y le digo a la Paula, Pablo, ¿yo cómo voy a compartir? Soy nuevo. Y me dice, el Señor te va a mostrar. Y así me despacha una semana. Entonces ha sido una semana de dolor y de sufrimiento, porque yo todas las noches oraba y le decía, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a compartir? Y abría la Biblia y leía y no entendía. ¿A alguien le ha pasado que abres la Biblia y no la entiendes? Ahí estaba yo. El Señor todavía no me había abierto su palabra. Entonces todos los días hacía eso y otra cita y no entendía. Y cada día se acercaba más del día que tenía que compartir la palabra y estaba muerto de nervios. Así que ¿saben qué hice? Anoté todas las citas bíblicas que habría, todas las anoté. Tenía como 27 citas bíblicas anotadas en mi cuadernito. Llegó el día de la reunión de música y la hermana dice, ok, ahora nos vamos a sentar para compartir la palabra. Carlos Alberto, ¿qué te ha dicho el Señor? Entonces yo les dije, hola hermanos, no sé efectivamente nada de cómo enseñar la Biblia, así que lo que he hecho es anotar lo que el Señor me ha dicho. Y empecé a leer cita tras cita. Pero hermanos, eso hice. Solo leí la Biblia 27 veces. Cuando ya estaba por la cita número 12, la Paula se puso a llorar. Y dije, ay. Yo seguí leyendo. Luego, la Carly, mi esposa, empezó a llorar. A la cita número 22, la Jime estaba llorando. Y para la última cita, todos estaban llorando. Entonces dije, la embarré mal. O sea, si hay algo que nunca voy a hacer en mi vida es predicador. Realmente esto no es lo mío. Y la Paula dijo, oraremos. Y empezó a orar y dijo, Señor, cuán profunda es tu palabra.
que entra en lo más oscuro de mi corazón y me muestra lo que nadie me mostraría. Y las oraciones iban en ese sentido. ¿Qué hizo el Carlos Alberto? Nada. La palabra tiene un poder extraordinario. Entra en lo más profundo y llega hasta la médula del hueso y muestra las verdades que hay allá adentro. Y su palabra es la que cambia vidas. Y Jesús es la palabra. Y Él es el camino. Su palabra es el camino más seguro. Les abrió las escrituras a los discípulos de Emaús y su vida fue transformada por completo. Mira lo que dice el verso 33 del capítulo 24 de Lucas. Dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. ¿Cuánto? En menos de una hora. Hermanos, 11 kilómetros le han pegado en menos de una hora, sin caballo, sin Uber, sin nada, a pata. Han turbeado. No les ha importado que era de noche. Ya era de noche. No. Han turbeado hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado, es verdad. Se le apareció a Pedro. Entonces luego ellos dos, los de Emaús, les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando Él partió el pan. Producto de haber creído en su palabra, pasaron de ser tristes y timoratos, discípulos deprimidos y decepcionados por el falso Mesías, a convencidos de que Él estaba vivo y que tiene poder más de lo que podemos pedir o pensar. Tanto que no importa si viajamos de noche, tanto que no importa si tenemos que correr, porque la palabra de Dios, cuando se te abre para que creas. Y es la palabra la que cambia vidas. Mis hermanos, no es el predicador, es la palabra de Dios. No es la reunión de la iglesia, es la palabra de Dios. Es la única que tiene poder para cambiar vidas. No es que, el Carlos Alberto predica con chistecitos y tiene unas historias tan bonitas. Los chistecitos y las historias no cambian vidas. Lo que cambia vidas es la eterna palabra de Dios, que entra en lo profundo, que transforma corazones, que levanta vidas. Eso es lo que hace todo el trabajo. De hecho, hay gente que se enoja porque soy coach. Perdón, soy coach. ¿Por qué se enojan? Porque muchas veces me ven en alguna oficina, en alguna empresa, en algún evento dando una charla y no estoy diciendo, abran su Biblia en Lucas 24. No lo estoy haciendo, efectivamente. Hay lugares en los que me dejan hablar de Jesucristo abiertamente y hay lugares en los que me advierten y me dicen, cuidado, vas a estar hablando tu Jesús y esas cosas. No va a estar hablando. Y yo trato de ser muy profesional. De hecho, había una empresa en la que literalmente me decían, por favor, y eran como 300 empleados, pero cada que les iba a dar una charla me decían, por favor, antes de que comencemos, ¿puedes hacer una oración? ¡Claro! Cierren sus ojos, vamos a orar. Porque, hermanos, plata y vergüenza nunca he tenido, y menos del evangelio. O sea, que si a mí me dices orar delante de un estadio, yo oro, yo no me hago lío. Pero hay lugares en los que no me dejan, y sin embargo, lo que no saben es que mi charla sigue siendo prédica. No lo saben, porque yo la manera que les enseño a liderar, porque doy charlas de liderazgo, es el liderazgo de Jesucristo, el mejor líder de toda la historia. Entonces yo voy predicando, ellos no saben, y voy dando principios de la palabra y voy enseñando verdades de la Biblia. Y luego me acuerdo que estaba en una actividad para policías, los estábamos entrenando, se llama el curso comando. Son todos los que iban a ser comandantes de algo en la policía, toditos son coroneles de policía. Es el rango más alto que se puede alcanzar estudiando. Lo demás es política. Un coronel se me acerca al final y me dice, quiero hablar contigo. Coronel, no le vas a decir, cachito, espera, no. Entonces vas con el coronel. El coronel me dice, vos eres cristiano, ¿no? Y yo, ¿saben qué, hermanos? No me avergüenzo del evangelio. A mucha honra, cristiano, hace 20 y tantos años en ese momento, ¿no? Hace 20 y tantos años. Y su expresión cambia y me dice, sabía, yo también soy cristiano, hermano, me abraza. ¿Dónde te congregas? Porque yo me congrego en tal iglesia, no sé qué, lo conoce al pastor. ¡Ay, no te puedo creer! Yo decía, eso que está diciendo en algún lugar de la Biblia está.
Y hermanos, si te pudiera contar, esto te lo cuento como anécdota, pero si te pudiera contar las decenas de centenas de veces que gente, después de dar una charla fuera de la iglesia, se me ha acercado para que ore por ellos, para que les ministre, para que les diga dónde podrían ir para escuchar más palabra de Dios. Porque te tengo que decir la verdad, no soy buen coach. La palabra funciona en todas partes y en todo tiempo, porque es viva y eficaz y entra en lo profundo de las médulas y de los huesos y llega hasta lo más dentro del corazón y hace su obra. Es la palabra y hace que la gente crea, porque la palabra se nos abre. Jesús te abre la primera puerta para que creas. Mira lo que dice Juan 20, 30 al 31. Dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, ayúdame a leer desde esta parte, dice: se escribieron para que ustedes continúen creyendo. La palabra se abre para que tú creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y que para que al creer tengas vida por el poder de su nombre. Y no solo pasa cuando vienes aquí a la iglesia. Abrí tu Biblia en la mañana. Lee una porción de la Escritura. Alimenta tu espíritu que está languideciendo de hambre después de horas de no haber escuchado ninguna buena noticia. Y que sea la palabra de Dios la que te infunda ánimo y aliento. Porque la palabra se nos abre para que creamos. Porque su palabra va a transformar tu pensamiento, va a mover tus estructuras, te va a dar ánimo y esperanza, te va a limpiar, es agua purificadora. Su palabra es agua purificadora. Es como cuando, no sé si a ustedes les gusta el yogurt, yo amo el yogurt, entonces tomo yogurt y me sirvo en un vaso de cristal. Y luego cuando ya he terminado el yogurt, se ha pegado al vaso. Entonces no le digan a mi esposa, lo pongo debajo de la canilla de agua y abro el agua. Síganme para más consejos de cómo hacer las cosas en casa. Y dejas chorrear el agua. Dejas. No necesitas frotar nada. Solita el agua limpia el vaso, solita. Lo mismo hace la palabra de Dios. Deja que entre en tu mente, deja que entre en tu corazón para que limpie lo sucio, lo malo, lo que está de más, la tristeza, el dolor, la desesperanza. Su palabra es agua purificadora, y tanto más palabra haya en tu vida, tanto más palabra haya en tu vida, más vida vas a tener, porque en Él es que encontramos vida. La palabra entra y hace ese cambio. Y la palabra viene a nuestras vidas para que la vivamos. Volvemos a los... No volvemos a los discípulos. Acompáñame a Josué al capítulo 1 en el verso 8. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Ayúdame a leer. Dice: solamente entonces prosperarás. ¿Cuándo? Solamente entonces. Y te irá bien en todo lo que hagas. Ay, hermano, te cuento que me está yendo mal en mi negocio. Hermano, te voy a dar un devocional para que leas. No, ¿y eso en qué me va a ayudar en mi negocio? ¡En todo! La Biblia está siendo súper clarita. ¿Quieres que te vaya bien? Métete en la Biblia. ¿Quieres dejar de sufrir? Métete en la Biblia. ¿Quieres dejar de llorar? Métete en la Biblia. ¿Quieres tener menos problemas y más victorias? Métete en la palabra. Solo entonces prosperarás, y en todo, no en algo, no en una cosita, en todo te irá bien. Entonces, hermano, la clave está en la Biblia. Welcome to Hazón. Se abren las escrituras y Dios te deja conocerle. Por las escrituras le conocemos. Dice que había el otro día unas señoras que estaban en una peluquería. Ahora, hasta donde yo sé, las peluquerías aglutinan a muchas señoras. Son como pequeñas comunidades, sistemas de soporte donde hablan unas con otras, y estaban compartiendo entre ellas. Y dice que una de ellas dijo: qué grave está la cosa. Y otra le dijo: y se va a poner peor. No sabes lo que se viene. Cosas peores sucederán, dice la Biblia.
Y la otra decía, sí, con esto de las lluvias y lo que el río se ha llevado, la casa de la fulana se ha llevado. No, sí, terrible. Y encima al año, es año de elecciones. Yo no sé quién va a querer bailar con esa gordita fea, pero le ha tocado bailar con la más fea al que entre. Pero había una mujer entre ellas que les dijo, tal vez ustedes me digan loca, y tal vez lo soy, pero yo creo que soy guardada en el hueco de la mano derecha de mi Señor. No digo que no vayan a pasar cosas malas. Digo que cuando pase por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. ¿De qué te sirve conocer la Biblia si no la vives? Si a la primera que lees algo en Twitter o a la primera noticia que ves te desanimas y te desmoronas y empiezas a decir, cargaremos gasolina en tus riles porque va a faltar. Probablemente Jesús, ¿qué te diría? Necio, ¿no has entendido todo lo que les he dicho que tenía que ocurrir? Pero para los que confían en el Señor las cosas son diferentes. Dice que para los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán. No dice no caminarán, se echarán en su cama y verán tele. No dice caminarán, pero no se cansarán. Correrán, pero no se fatigarán. Quizás por eso Dios hace tanto énfasis de llenate de la palabra de Dios. Escribíla en el dintel de tu puerta. Escribíla en el borde de tu manto. Escribíla en tu frente. Habla de ella con tus hijos. Habla cuando sales de viaje. Habla con tus amigos. ¿Por qué? Porque la palabra y solo la palabra es la que nos ayuda a tener vida. Y la palabra es para que tú y yo la vivamos. Por eso, la siguiente vez que tengas una reunión, no sé, con alguien, una reunión de trabajo, o una entrevista de trabajo, o una reunión de negocios, o una reunión donde te estás viendo con abogados y estás muerto de nervios antes de entrar y no sabes, volvé a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Señor, tú dices que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con tu aceite fresco. Y entonces, en lugar de entrar derrotado a esa reunión, entra como más que vencedor por medio de aquel que nos ha amado. Porque nada, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme de tu gran amor, Cristo Jesús. Y esa palabra te reviste de confianza y te da fuerzas y te da ánimo. O estás a punto de entrar al quirófano, o a ver al médico, o a ver el resultado de ese análisis, o a ver las placas radiográficas, no lo sé, y estás muerto de miedo y dices, ay, ¿qué me va a pasar? Volvé a la palabra. Tu palabra dice que con llenura de días me vas a satisfacer, que tu diagnóstico es otro: viviré y no moriré para contar las cosas buenas que ha hecho el Señor por mí. Y luego entras a ese diagnóstico y no importa lo que te digan, tú sigues creyendo en su palabra, porque no basta con que la sepas, tienes que vivirla. O cuando no sepas qué decisión tomar, porque la vida te ha puesto en una encrucijada y las cosas están difíciles. Y el Carlos Alberto que ha dicho consistente, tengo que ser consistente, pero la rayita, tengo que irme fuera del pecado. Pero como era la máscara de oxígeno, oh sí, necesito oxígeno ahorita. En lugar de hacer eso, volvé a la palabra que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y tú decides y confías en Él. La palabra está para que la vivas. Y cuando la escasez aparezca, porque bienvenido a esta iglesia donde te vamos a hablar la verdad. Yo no te puedo prometer que vas a tener abundancia, no te puedo prometer. Muchas veces vas a pasar por escasez. Tengo que decirte la verdad. Pero la siguiente vez que la escasez toque a tu puerta, en lugar de pescarte temblando, que te encuentre diciendo: he aprendido a estar contento con mucho y con poco, porque he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Y quizás tengas que amarrarte el cinturón por un tiempo, pero con las fuerzas de Jesucristo, porque la palabra está ahí para que la vivas. Y cuando te sientas solo, cuando piensas que a nadie le importas, cuando crees que nadie reconoce todo lo que tú haces y nadie lo valora, entonces en ese momento recordá su palabra, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y te pones de pie y sigues caminando, porque solo está el que no ha conocido a Cristo, pero aquel que lo ha conocido nunca más camina solo.
La palabra está ahí para que la vivas, para que cuando no haya salida, para que cuando estés agobiado por los problemas, para que cuando sientas que tu corazón está más pesado que un batán de carnicería, puedas decirle al Señor: tú has prometido, cuando estés en problemas, tú me invocarás y yo te responderé y tú me darás gloria. Señor, te invoco para darte gloria. Necesito que me ayudes en este momento. Y puedo estar así todo el día, hermano. Tengo cientos de miles de promesas que están en la Biblia que te puedo citar, porque de hecho hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día del año, para que la siguiente vez que estés con miedo recuerdes que el Señor dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te da fuerzas. Y la gente dice: ay, no hay cómo educar a los hijos porque no hay manual de instrucciones. Yo acabo de leer que Josué 1 dice que estas instrucciones son para tener prosperidad en todo. Entonces, ¿tú piensas que no sabes cómo educar a tus hijos? La Biblia sabe cómo educar a tus hijos. Educa al niño cuando es joven en su palabra, y cuando sea viejo no se apartará de ella. Y puedo seguir por horas. ¿Qué garantía hay para los matrimonios, Carlos Alberto? Porque yo me estoy divorciando. ¿Sabes qué garantía hay para los matrimonios? Esta garantía: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La Biblia está cargada de promesas para todo aquel que sepa buscarla. Porque este mundo se divide en solo dos tipos de personas: los que leen los manuales de instrucciones y los que no los leen. Y me da pena decir que mucha gente en la iglesia no lee el manual de instrucciones. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Él dice esto, y se los dice a los fariseos como un reclamo: ustedes estudian las Escrituras porque piensan que en ellas encontrarán vida, y las Escrituras hablan de mí. Él es la puerta, Él es el camino, y si tú dejas que Él abra su palabra delante de ti, la Biblia dice que has pasado de muerte a vida, que ya no hay juicio para ti porque te has encontrado con el autor de la vida. Cierro con esto. Isaías 43:10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Esa promesa es para ti. Pero yo no soy Israel. Claro que eres Israel. Porque Jesucristo, por su sangre en la cruz, se ha comprado para sí mismo una nación santa, un pueblo real, un pueblo de sacerdotes que antes estaban muertos, pero ahora han venido a su luz admirable. ¿Quién aquí es parte de ese pueblo? El Señor dice para ti: tú has sido escogido. Te lo vuelvo a decir: tú has sido escogido. ¿Para qué? Para conocerme. Voy a abrir delante de ti mi palabra. ¿Para qué? Para que me conozcas y sepas que solo yo soy Dios, que después de mí no hay nadie, que antes de mí nunca hubo nadie. ¿Y sabes qué? Te tengo noticias: nunca lo habrá. Eso somos tú y yo. Y por eso nos abre la primera puerta. Porque no, mi hermana, mi hermano, no todos los caminos van al lugar que queremos ir. Hay un solo camino, y su nombre es Jesucristo. Y Él te está invitando ahora: entra al atrio exterior, donde está el altar del sacrificio, donde están los animales del sacrificio. Entra a ese lugar y aprende, conoce su corazón. ¿Por qué has hecho las cosas como las has hecho? Y conócelo. Hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y disfruta de su palabra, disfruta de sus promesas, disfruta de sus misterios, disfruta de sus secretos, esas cosas que Él tiene guardadas solamente para los que quieren un poco más, porque no es para todos. ¿Te das cuenta que los discípulos de Emaús estaban caminando y no fueron ellos los que dijeron: ay, mira, ese caminante está solito, pobrecito, mira, le pueden asaltar, amigo, ven con nosotros? No dice eso. Dice que Jesús fue el que se acercó a ellos. Te tengo noticias, hermana, hermano.
tú crees que estás buscando a Dios. Y está bien, es bueno. Pero antes de que tú le busques, Él te ha buscado primero. Él quiere abrirte su palabra y está lista para todo aquel que quiera. Porque aquel que quiera, ese va a ser el que crea. Así que quiero orar por ti. Porque tal vez también tú eres una de esas personas que dice, yo quiero, Carlos, pero leo la palabra y no la entiendo. Está bien, vamos a orar para que Él abra su palabra delante de ti. Y para que esa palabra produzca la transformación que tú necesitas. Para que pases de temor a valor. Para que pases de tristeza a gozo. Para que pases de incertidumbre a confianza. Porque la palabra es la única que puede lograr eso en nuestras vidas. Si ese es tu deseo, quiero orar por ti. Señor Jesús, oro por esa persona a quien hoy se le ha abierto tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra le ayude a creer y le traiga vida. Oro, Señor, para que esta palabra le transforme. Para que esta palabra le llene de ánimo y de fuerzas. Y Señor, para que pueda enfrentar por tu palabra las dificultades que todos tenemos por delante. Señor, que sea tu palabra la que le transforme en un auténtico discípulo, en un testigo inequívoco de que todo el que te encuentra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.